¿Usted conoce a sus vecinos? Ellos lo conocen a usted. ¿Qué saben y qué piensan de usted? Si Cristo viviera en su barrio, ¿qué tipo de actitud tendría? ¿Qué pensaría la gente de él? Cada seguidor de Cristo tiene la misión de hacer la diferencia entre aquellos que lo rodean. No es suficiente que nuestros vecinos sepan que somos diferentes, que observamos el sábado y esperamos el regreso de Jesús. Tienen que sentir que nos interesamos verdaderamente por ellos, por su bienestar y felicidad. Aunque nos convertimos en una luz brillante entre nuestros vecinos de forma individual, nuestra capacidad de acción es limitada. Pero si estamos unidos y organizados en grupos como voluntarios para servir, se potenciará nuestra capacidad de acción. Por eso existen las iglesias, y en ellas la Acción Solidaria Adventista. Radio Nuevo Tiempo Coyhaique, en la 107.5 FM, está en el epicentro de la ciudad de Coyhaique. Lo rodean dos hermosos ríos, el río Coyhaique por un lado y el río Simpson por otro. Te invitamos a ser parte de la evangelización y a apreciar la creación del Señor en estos hermosos parajes del mundo. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Te invitamos a ser parte de este proyecto. Viraliza Esperanza compartiendo nuestras transmisiones especiales que tenemos cada semana. Te invitamos también a que puedas conocer la región de Aysén desde este hermoso rincón, desde la Patagonia chilena. Y en redes sociales, visítanos en Facebook, en Iglesia Central Coyhaique Adventista y en YouTube, Adventistas Distrito Aysén. No olvides seguirnos y compartir nuestras transmisiones para viralizar esperanza. Gracias por seguirnos a través de Facebook. Somos más de 1000 personas y en YouTube más de 400. Sin ti, el mensaje y el Evangelio no se puede esparcir. El Evangelio no está en cuarentena.
Nuevamente un feliz sábado para cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y también saludamos una vez más a los amigos que hacen parte de esta transmisión, que nos han acompañado durante estas 2 semanas. Y sin duda, como todo lo bonito, como todo lo maravilloso, tiene también, cierto, algo de lecciones para nosotros y sin duda ya estamos en una etapa culminante de este seminario de Apocalipsis, de este ciclo de conferencias donde sin duda hemos sido fortalecidos, enriquecidos y al mismo tiempo, ¿no?, quedamos desafiados para que ahora que eso atesoramos en nuestros corazones, también lo podamos compartir con otros. Ese es el fin de todo esto, esa es la intención de que pasemos tiempo estudiando la palabra del Señor, ¿no? Que simplemente no nos llenemos de conocimiento, sino que esto sea vivencial y también pueda ser compartido a otras personas que necesitan hacer decisiones en este último tiempo. Queridos hermanos, llegamos a hoy ya al capítulo 19. Avisar de paso que hoy mismo, ¿no?, en las horas de la tarde estaremos terminando el desafío. Desde que iniciamos era estudiar capítulo por capítulo los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Ya ahora en esta mañana vamos a estudiar o vamos a basar nuestra reflexión en el capítulo 19 y queremos dejarlos invitados desde ya para hoy día a las 18:30 horas, a partir de las 18:30 horas en este lugar, también a los que nos siguen en redes sociales, por las vías, por los canales que ustedes ya conocen, va a ser transmitido y tendremos 2 temas en la tarde. Vamos a doble jornada en las horas de la tarde, así que desde las 18:30 horas, un capítulo 20 y un último tema con el capítulo 21 y 22. No se lo pierdan, ¿cierto? Inviten a sus amigos y, por supuesto, queridos seguidores también que nos acompañan allí en las redes sociales, hagan tiempo también para seguir esta transmisión. Bien, ¿qué les parece si oramos al Señor antes de abrir la palabra? Oremos. Cariñoso y buen Dios, gracias por el enorme privilegio de estar acá reunidos, por estar con vida, pero también, Señor, porque nos das momentos como estos para abrir tu palabra y tener la convicción de que tú hablarás a cada uno de nosotros. Danos de tu Santo Espíritu, capacítanos, llénanos, a fin de que tengamos la mente dispuesta, el corazón atento para atesorar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero invitarlos para que inmediatamente nos situemos en Apocalipsis capítulo 19 y como les decía, ¿no?, vamos a ya terminar esta parte leyendo y fíjense que el capítulo 19 fue nuestra lectura bíblica de esta mañana, el versículo 1, parte con algo muy importante y tiene que ver, y me voy a retomar un poco lo que hablábamos en el tema anterior, donde hablábamos de ese momento donde pasa esa figura de una mujer a una ciudad llamada Babilonia a ser condenada, y el capítulo 18 termina diciendo que en ella, hablando de esta ciudad y de su fin, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, ¿no? Esta es como una alusión a que finalmente eso, ¿no?, y si quisiéramos llamarlo, ¿no?, el resultado de haber dañado a los siervos de Dios finalmente vendrá sobre esa ciudad y sobre un sistema que perjudicó a estos siervos. Ahora, el capítulo 19 comienza diciendo, ¿no?, en visión continua dice: después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellas. Versículo 3. Otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Y nos vamos a detener allí porque vamos a anotar, ¿no?, y el título del énfasis de esta mañana es el banquete de boda. Vamos a decir básicamente de que hay 2 banquetes en realidad, y a uno de esos, queridos amigos, estamos invitados nosotros, y hay otro que está justamente separado o preparado para aquellos que finalmente no hacen una acción decidida en favor de Dios. En otras palabras, ¿no?, quizá como se ha reiterado en temas anteriores, llega el momento, estimados amigos, donde hay que tomar una decisión concreta. O estamos con el Señor o no somos del Señor. Y por contraste o por consiguiente vamos a generar, o se va a generar más bien, un resultado. Por lo tanto, algunos antecedentes para tener en cuenta acá, o detalles en relación a este capítulo, ¿no? Después de la devastación y la lamentación que se presenta en el capítulo 18, ahora viene una celebración. Ese es el énfasis, o si nos quisiéramos quedar en una sencilla palabra, el capítulo 19 habla de celebración. Por un lado, ¿no?, de reconocimiento por lo que se hace. Por eso, en estos 2 capítulos hay 2 cuadros, como se decíamos, ¿no? Hay una boda, ¿verdad?, en el cielo, donde entraña bendición, y también hay un desastre en la tierra, por consiguiente. Por lo tanto, este
capítulo, ¿no? Emplea el motivo de una boda y describe festividades de la boda del Señor y su iglesia simbolizados en la Nueva Jerusalén. Avancemos un poco y vamos a notar también de que esta fiesta incluye una cena maravillosa acompañada de música, como fue la introducción que teníamos cuando leíamos. Hay música allí y hay adoración al Señor por todo lo que Él es, por lo que ha hecho y por supuesto lo que a ese momento se entiende. Y entonces la escena cambia, ¿no? Jesús es visto ahora, en este capítulo, y vamos a leer algunos versículos, cabalgando desde el cielo en compañía de sus santos ángeles. Él viene cabalgando y hay unas figuras, hay unos elementos interesantes que se consideran acá. Las 7 plagas a todo esto ya a estas alturas han caído, ¿cierto? Los que han elegido no formar parte del reino de Dios recibirán ahora los resultados finales de su decisión. En otras palabras, no, las plagas también hacen un efecto, una destrucción parcial sobre la tierra y aquellos que quedan sobre aquello o esto que ha pasado, entonces reciben ahora el resultado en esta, digamos, destrucción. Por lo tanto, el fuego pone fin a todas aquellas cosas y, por supuesto, a todo lo que está allí presente. Por lo tanto, el capítulo 19 es la última descripción simbólica del mundo antes de la segunda venida de Cristo. Decir de paso, ¿no? Ya el capítulo 20, capítulo 21, ya son escenas entre el cielo y la tierra nueva. Para que usted tenga la idea presente, ¿no? Ya es en ese cielo donde están los justos, donde hay otra escena en la tierra, que eso lo vamos a ver en la tarde, y capítulo 21 presenta, ¿no? La nueva Jerusalén que desciende del cielo y por supuesto el desenlace de este lindo y maravilloso libro. Por lo tanto, Juan no deja en duda de que se está acercando al clímax y al término de este libro, y Juan se enfoca básicamente en el fin, en cómo se desenreda todo esto, ¿no? En una narrativa siempre hay un nudo y hay un desenlace, ¿no? Cuando se habla de un texto o de alguna narrativa. Por lo tanto, aquí ya básicamente es entrar a un desenlace de este conflicto que por mucho tiempo se extendió y que finalmente tiene un final feliz. Ahora, veamos la idea más o menos para que ustedes se hallen mentalmente. El bosquejo, 5 partes en las que se divide este capítulo, y en primer lugar, se habla de una música de boda, como ya mencionamos. Hay invitados a esta boda. También hay un vestido de boda, que hay alusión a ello. Hay un banquete, pero también como quinto elemento hay otro banquete, como les decía. Por lo tanto, ya entrando en materia, vamos a ver desde el versículo 1 en adelante que Juan empieza, ¿no? Con un canto o empieza a relatarnos acerca de un canto y la música es sublime. ¿Cierto? Leíamos hasta el versículo 3 y ahora vamos a continuar nuestra lectura desde el 4 hasta el 8 y vamos a notar lo siguiente. Dice, entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, ¿no? Ya esta es la tercera ocasión en la que seres, ¿cierto?, reconocen y dicen esta expresión, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que lo teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y clamó la voz de los grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos, alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Paréntesis, el libro fino representa las acciones justas de los santos. Por lo tanto, ¿cierto? Aleluya significa, queridos amigos, porque fíjese que se repitió ¿cuántas veces? 4 veces se menciona esa expresión, aleluya, en reconocimiento y significa básicamente alabe al Señor, alabad al Señor, reconocerlo, tributarle honor, porque Él es el único digno de adoración. Por lo tanto, ustedes recuerdan, ¿no? Y cuando volvemos un poco atrás, las escenas de lo que fueron los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis nos llevaron al cielo. Y hagamos ese recuento, ¿no? El capítulo 1 al 3, Juan está sobre la tierra y contempla lo que habría de ocurrir en la tierra en las escenas de las iglesias, pero entre el capítulo 4 y 5, él va al cielo y allí hay adoración. Es una adoración inicial porque es la entronización de Jesús, pero aquí esta adoración está hablando de que es la preparación para ahora a recibir a la novia que se prepara para una boda. ¿Está bien? Imaginémonos esa escena maravillosa, ¿no? Está el novio preparado, dispuesto, pero también hay una novia que debe ser ataviada, debe ser dispuesta y ahora va a ser buscada por el novio. Es maravilloso, ¿no? Y quizá todos los que hemos visto un matrimonio, ustedes saben que varían quizá un poco las maneras como se hacen, pero hay un momento donde el novio toma la iniciativa de ir a buscar a la novia, ¿no? La novia viene ataviada, preparada y el novio
¿cierto? Se despide o saluda un poco más bien al que la entrega y se viene de allí en adelante con su novia, que a partir de ese momento va a ser su esposa. Por lo tanto, esta escena nos introduce en esa maravillosa experiencia, finalmente el casamiento entre Cristo y su novia, para que llegue a ser su esposa. Por lo tanto, hay un coro triple, queridos amigos, también acá. Primero, está una gran multitud, ya lo leíamos en el versículo 1 y 2, y evidentemente son redimidos, ¿verdad? Que tienen alguna relación con esto que ya habíamos leído, ¿verdad? Cuando estos 144,000 se convierten en una gran multitud. Y este himno contesta, de alguna manera, el clamor de los mártires descritos en el quinto sello. ¿Se acuerdan? Que cuando se hablaba de los sellos, en el quinto sello hay un clamor, hay una petición por justicia. Porque el Señor oiga el clamor y que pronto efectúe justicia, y esto de alguna manera es una contestación, es una respuesta para esa inquietud o para esa pregunta que quedó formulada. El segundo coro, esta vez, son ¿quiénes? Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Ese es el segundo coro, que también cantan a todo esto, amén, aleluya. No, un segundo coro. Por otro lado, dice que hay un ángel que invita entonces a unirse en un gran coro a todos, ¿no? Es algo así como que comienza una parte, sigue la otra y ahora es un coro colmado, es un coro conjunto que alaba, que se gozan, porque están, recuerden, en una escena de boda. Se están preparando para entrar a una boda. Por lo tanto, los invitados, ¿cierto? De alguna manera aquí los describe, ¿verdad? Los menciona y más adelante Juan aclara que la Nueva Jerusalén es la novia adornada para su esposo. Recuerden ese detalle, ¿no? Es la novia adornada, la novia preparada, y pareciera ser un casamiento extraño. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no? Después de tanto sufrimiento, después de tantas cosas, finalmente llega un final feliz. Después de tanto ir y venir, finalmente llega algo maravilloso, pero fíjense que la ciudad es símbolo ¿de qué? De los redimidos. La ciudad es símbolo de aquellos que aceptan al Señor, y la imagen de una novia para representar a la iglesia se usa en varias partes de la Biblia. Ese detalle es importante, no es un concepto nuevo, no es una idea nueva que recién aparezca acá en esta parte del Apocalipsis, es una idea que venía de antes, ¿no? La novia que debe estar representando, o representa más bien a la iglesia, al pueblo de Dios, que se prepara y que entonces está dispuesta para participar de una boda. Ahora, con esto, claro, entonces, ¿en qué consiste la preparación de la esposa del Cordero? ¿Qué debe hacer, no? ¿Cómo debe ser su preparación? ¿Cómo debe ser su disposición frente a aquello? Veamos. En que ella se ha vestido de lino fino, justamente representa, ¿no?, esa justicia inmaculada del Salvador. Ustedes recuerdan que esto tiene una relación con la mujer pura, de la que se habló también en Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 12 se habla de una mujer que está vestida ¿de qué? De la justicia ¿de quién? De Cristo. Y esta, pues obviamente, siguiendo la continuidad, tiene que mantener esa postura o esa indumentaria, si quisiéramos decirlo de esa manera, para estar delante del Cordero, delante de, en este caso, su esposo. Por lo tanto, ¿cierto? Ese vestido es blanco, ¿no? Como se menciona, y también hay algo muy importante, ¿no? La sencillez que caracteriza. Por lo tanto, estos son algunos elementos, digamos, de la particularidad de esta boda, ¿no? La sencillez que caracteriza esta boda, ¿no? La indumentaria, las características que tiene esta dama, y está hecho de lino, ¿no? El mismo que se usaba ¿dónde? En el santuario. Ustedes recuerdan que era una indicación precisa. Dios dijo que la indumentaria, los vestidos tenían que ser de cierta tela, y en este caso era lino fino, que también hay una relación directa entonces con esta dama, y que representa obviamente la justicia de Cristo. Por lo tanto, el vestido es el mismo vestido de la boda de una parábola. Vamos a ese texto rápidamente y vamos a notar la relación que existe. Mateo 22:12. Mateo 22:12 nos recuerda, ¿cierto? Y recuerden, queridos amigos, de que allí hay una escena muy importante. Mateo 22, desde el versículo 12, vamos a leer ahora, habla, y el capítulo comienza hablando de una parábola de fiesta de bodas, ¿no? Y ya la figura allí se empieza a introducir, y ahí, de alguna manera, ¿no?, dice que una preparación y una invitación, pero miren lo que dice el versículo 11, ¿no? Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí, a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de los pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, pues muchos son los llamados y pocos
y pocos los escogidos. En otras palabras, ¿no? Este vestido, fíjense que ya esa idea, ese pensamiento ya se estaba transmitiendo. No se pueden, y entendiendo que es la justicia de Cristo, nosotros no entramos al reino de los cielos por nuestras justicias, queridos amigos. Es por la justicia de Cristo reflejada y manifiesta en nuestra propia vida. Por lo tanto, si quisiéramos empezar a aplicar ahora, necesitamos ser revestidos de la justicia de Cristo. Es más, cuando comienza el libro de Apocalipsis, recuerden que en el diagnóstico y entendiendo la etapa en la que estamos a la iglesia laodicense, uno de los mensajes tiene que ver justamente con su vestimenta. ¿Se acuerdan o no? Cuando el testigo fiel allí habla a la iglesia laodicense, quizá como entendimos, es la iglesia de este tiempo, ese pueblo tiene necesidades. ¿Y se acuerdan que le dice, he aquí, yo te aconsejo que de mí compres en primer lugar oro refinado en fuego, ¿cierto? ¿Qué más? Que unjas tus ojos con colirio y ¿qué otra cosa? Te vistas para que no estés desnuda. Necesita esa iglesia de este tiempo, necesita de la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo es la reproducción de su carácter, es la capacidad de entender de que no es por mis obras, no es por lo que yo hago externamente, por lo que voy a ser salvo. Yo voy a ser salvo y soy salvo, en primer lugar, por misericordia del Señor. Y recuerden que hablábamos de la gracia, hablábamos de la fe. No, la gracia recibimos del Señor. La fe es la que me conduce a actuar. Yo no obro, yo no hago una cosa o dejo de hacer otra porque por eso voy a ser salvo. Lo hago por fe, porque confío en que es la voluntad expresa del Señor y como consecuencia voy a obedecer. Y por consiguiente, esa justicia del Señor estará manifiesta en nosotros. Ahora, si seguimos adelante, en este banquete, evidentemente se habla de que es una cena y Jesús lo prometió. ¿Se acuerdan? Que él dijo allí, yo no volveré a participar de algo como este, de este encuentro como este con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que en ese momento lo vuelva a hacer con ustedes con un vino nuevo, con un alimento nuevo y en un momento especial. Y ese momento especial es el que el Señor Jesucristo está preparando para nosotros, queridos amigos. Por lo tanto, si termináramos ahora este tema, tenemos una invitación. ¿Y cuál es esa invitación? Ir a las bodas del Cordero. Con todo lo conocido, con toda la base que tenemos la invitación, y por supuesto es ahí donde usted y yo entramos, a decidir por el Señor. Por lo tanto, Juan describe, ¿no?, ese cumplimiento y el paraíso, justamente allí nos sentaremos con los santos y con nuestro amado Jesús, con nuestro amado Salvador. Allí será la ocasión en la que usted y yo hablaremos con el Señor Jesús y podremos expresar nuestra gratitud, nuestro gozo, porque fíjense que todos ellos, y en la adoración que se presenta acá, ¿cuál es el motivo? Gratitud, honra, gloria, alabanza, porque el Señor ha hecho todo. Yo no sé si usted ha pensado, querido amigo, cómo reaccionará si ahora después de que todo esto y usted empieza a creer en su corazón, yo no sé si usted ha pensado, y yo no lo estoy invitando a que lo prepare, pero que sí reflexione en eso, cómo usted va a reaccionar cuando se encuentre frente al Señor. ¿Cómo usted va a reaccionar cuando esté presto a esta ocasión? Cuando en primer lugar el Señor venga y usted lo pueda ver cara a cara. Cuando si el Señor, según su misericordia, permite que usted esté vivo y usted lo pueda ver. Cuando por otro lado o en otra circunstancia, si por aquellas cosas de la vida usted descansa, pero descansa en la fe del Señor, usted pueda ver al Señor también. Y después de verlo, no solo se va a quedar con esa experiencia, va a poder hablar con Él. Va a poder conversar con Él y se va a dar cuenta de que es la cosa más maravillosa. Pero quizá como decíamos hace un rato, ¿no? En el mundo o en la cotidianidad es más fácil confiar en las cosas que puedo palpar. Es más fácil confiar en las cosas que hoy tengo, pero que quizá mañana ya no estén. Porque no queremos vivir de ilusiones. Pero queridos amigos, esta no es una ilusión. Esta es una certeza. Esta es una convicción. Y en ella se nos anima para que ustedes y yo tengamos fe. ¿Estaremos dispuestos a creer? ¿Estaremos dispuestos a decir, Señor, voy desde ya, voy desde ahora, porque sé que lo que viene es maravilloso? Y que la motivación no sea simplemente como a veces decimos, estar en calles de oro, porque eso es externo, eso es adicional. Que su motivación, querido amigo, sea encontrarse con Jesús. Que su motivación sea abrazar a Jesús. Yo no sé qué significado tiene para usted Jesús, pero para mí lo es todo. Mi vida no tendría sentido sin Jesús. Lo que yo soy, hoy lo debo a Jesús. Y lo que cada uno de nosotros, queridos amigos, lo crea o no, usted lo debe a Jesús. Por eso, a ese Jesús hay que tributarle honor, honra y gloria. Y ese Jesús es el que se honrará allí. Y por eso, Él
de alguna manera, ¿no? Juan después de todo esto se siente abrumado y espontáneamente cuando él contempla eso y se transporta, a esa circunstancia, él cae de rodillas, él no puede actuar de otra manera y Juan, ese amoroso, ese que alguna vez fue el hijo del trueno, transformado, ahora el que amonesta con amor en sus cartas de primera, segunda y tercera, ahora dice y de alguna manera discierne algo maravilloso. Ahora hay una diferencia, por supuesto. Juan ya había visto a Jesús. Ahora él permanece, ¿no? Al contemplar esto se imagina un reencuentro. Se imagina que ya todo ese sufrimiento que él pasó queda en segundo plano porque está más cerca de encontrarse con Jesús. Y por eso él cae de rodillas. Y es lo que dice el versículo 10. Leámoslo, por favor. Leamos el 9 porque lo pasamos por alto. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados, queridos amigos? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, en esas circunstancias, como decía Juan, se postra, dice el versículo 10, a los pies del que le hablaba para adorarlo, pero él le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando ocurre esto, ¿no? Resumiendo, el ángel recomine a Juan y le dice, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, yo soy tan creado, yo soy tan merecedor de tributar, más que me tributen, de tributar adoración como tú lo eres, porque tributamos adoración al Dios verdadero. Y eso, de alguna manera, nos recuerda algo muy importante. La adoración, queridos hermanos, la verdadera adoración se reserva ¿para quién? Para Dios, exclusivamente para Dios. Y recuerden que uno de los capítulos anteriores y uno de los énfasis a lo largo de Apocalipsis y en general de la Biblia, podríamos decir, tiene que ver con adoración. Recuerden que el enemigo reclama adoración. El enemigo convence al mundo de que nosotros, de alguna manera o implícitamente, merecemos cierto reconocimiento porque hay capacidades en nosotros. Porque la nueva era promueve, busca la fuerza que hay en ti. Explora lo mejor de ti. Y la pregunta es, ¿qué hay en mí lejos de Dios? ¿Qué hay en nosotros, en nuestra naturaleza que pueda ser provechoso? Sin Dios. ¿Qué pasa con nosotros cuando finalmente se acaban nuestras fuerzas? ¿Qué pasa cuando eso que se promueve, busca dentro de ti, ya no tengo más depósitos? No queda nada. Y es a eso, queridos amigos, donde evidentemente la Biblia nos lleva una y otra vez a que la adoración, el honor y todo lo que merece lo mejor de esta tierra y del universo es a Dios, dentro de lo que podemos dar. Y Dios conoce, por supuesto. Por lo tanto, agrega también allí que los adoradores tenían un don especial. ¿Cuál es ese don especial? Dice que es el don del Espíritu de profecía. En otras palabras, ¿no? A estos se les tributa un privilegio maravilloso. ¿Y cuál es el privilegio? De conocer los designios de Dios. Recuerdan que Apocalipsis capítulo 12 termina con una sentencia importante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que cuando el enemigo está tan airado porque no pudo a través de sistemas, a través de sus marionetas, dañar, entonces se llena de odio contra la mujer, recuérdense, y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Y aquí Juan le está aclarando y le dice, el ángel le está aclarando a Juan y le dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? El espíritu de la profecía. En otras palabras, eres privilegiado y lleva adelante ese mensaje porque lo que ha sido revelado para ti, en otras palabras, debe ser compartido. Lo que conoce el mundo, que está revelado, debe ser compartido. Y por eso ustedes y yo estamos aquí parados, porque no nos paramos acá solamente para recibir, no nos sentamos acá solamente para recibir, estamos, y quizá como partida mencionando, todo lo que ustedes y yo recibimos, estamos para compartirlo. Honra y gloria al Señor por eso. Pero también tenemos una gran responsabilidad y es compartir con otros las verdades que el Señor ha dado a nosotros. Por lo tanto, ese otro banquete comienza desde el versículo 11. Fíjense que aquí cambia la escena, ¿no? Hay gozo, hay alegría, hay una invitación a adorar a Dios, pero entonces el versículo 11 dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, solo
el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, y este es Rey de Reyes y Señor de señores. 17. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. 18. Para que comáis carne de reyes y capitanes y carnes de fuerte, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vamos a detenernos allí, porque entonces aquí comienza, como decía, otro banquete. Hay una cena maravillosa, hay una cena que se está preparando en el cielo, pero aquí hay un banquete en el cual, aquí, fíjese que hay un ser, hay alguien que viene para pagar, hay alguien que viene para dar esa sentencia de manera personal. Así como el enemigo, no previo a esto, tomará fuerza, tomando él mismo las banderas del conflicto, ahora Jesús viene para dar libertad. Ahora Jesús viene para vencer, venciendo para vencer. Y eso, de alguna manera, es triste por un lado, porque es horrible lo que se describe allí, pero también es importante notar de que finalmente hay justicia. ¿Por qué? Pues es deprimente, es triste, lástima por la pérdida, lástima por aquello que a pesar de los esfuerzos no se pudo lograr. Porque díganme ustedes, ¿a Dios no le dolerá que hijos suyos se pierdan finalmente? ¿A Dios no le dolerá que a pesar de que haya dado a su hijo unigénito, como dice uno de los textos más conocidos de la Biblia, no todo el mundo le crea? ¿No todo el mundo al final se vuelva ante él? Bueno, eso será triste. Pero fíjense que al fin del mundo habrá solo dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. Y esto no tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver única y exclusivamente con conocer los designios de Dios. Tiene que ver con conocer la voluntad del Señor. Y por supuesto, lo que está revelado allí también nos presenta las argucias y engaños del enemigo. Y necesitamos estar preparados. Por eso, al final del capítulo 19 se ve el final de los que hayan rechazado esa invitación, que no es otra cosa que la consecuencia de sus decisiones, de sus propias elecciones. Ahora, el que viene, fíjense que hay elementos acá que se repiten en anteriores descripciones, ¿no? Es símbolo de alguna manera de una batalla, y aquí hay elementos interesantes, ¿no? En los tiempos de Jesús los generales iban a caballo, ¿no? Era una distinción. ¿Y cómo pelea acá? Dice que pelea con justicia, juzga y también allí lucha, por supuesto. Sus ojos, versículo 12, son como llama de fuego. ¿Se acuerdan de esa expresión, no? En el inicio, en el Apocalipsis, iniciando también, cuando Juan tiene la revelación de Jesús, esa es una de sus características. Tiene sus ojos como llama de fuego, y nada se puede ocultar de su penetrante mirada. Ahora, él ve todas las cosas, ¿no? Evidentemente eso es muestra de que desde el principio él ha visto todo. Él ha estado en pleno control visual y también, digamos, manual, podríamos decirlo, porque actúa a través de distintos elementos. Actuó, así como el enemigo actuó a través de sistemas, el Señor está actuando a través de su pueblo. Y desea actuar a través de su pueblo. Y es por eso que cuando quizá volvemos a dejar esa visión futura y nos paramos en este presente, Dios quiere que usted y yo actuemos hoy. Dios quiere que usted y yo asumamos hoy una posición definida. No esperemos hasta más allá. No esperemos tanto. Decidamos hoy. Y el mundo, queridos amigos, necesita decidir. Y cuanto más pronto sabemos, cuanto más pronto conocemos, necesitamos tomar una acción y una decisión precisa y concreta. Por eso, cuando se sigue describiendo, dice que sobre su cabeza no lleva una, sino muchas coronas. Qué interesante, ¿no? Se habla de diademas. Y él es victorioso también, soberano, su ropa está teñida en sangre y por supuesto esto tiene una relación directa con la cruz. Su ropa está teñida en sangre y él en la cruz ganó la victoria. Ahora, para que no quede sombra de dudas, dice, él es, ¿qué cosa? El verbo de Dios. ¿Se acuerdan de Juan? Cuando dice allí que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo vino y habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Y ese verbo, queridos amigos, es el que le da sentido a nuestra vida. Ese Cristo es el que entonces, en su segunda venida, viene aquí para pelear, para dar el último embate, digamos, de este conflicto. Y que esto, en otras palabras, queridos amigos, está en relación directa con el Armagedón.
Esta parte, desde el versículo 11, tiene una relación directa con esa última batalla del Armagedón. Entonces, ¿por qué tiene relación? Vamos a ver. La obra del general Jesús está resumida en tres figuras. Tiene una espada, ¿cierto? El versículo 15 es clave acá porque dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Saben, aquí es interesante las expresiones cuando miramos, cuando se habla de espada, ¿no? Porque para nosotros en español o en el contexto que conocemos, la espada es una espada común y corriente, indistintamente como se diga. Pero en la Biblia, cuando vamos al lenguaje original, por ejemplo, en el griego, fíjense que la palabra que se traduce acá como espada, cuando dice de una espada, es la palabra ronfaia, ¿no? Y esa palabra ronfaia hace referencia a esa espada, que es la misma cuando hablamos, por ejemplo, de la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la llamada Septuaginta, es la que se traduce allí cuando dice, por ejemplo, que había una espada que se revolvía cuando Dios cerró el Edén. ¿Se acuerdan? Dios cerró el Edén, y esa misma palabra, ronfaia, es la que se traduce allí. Es más, es la palabra, la acompaña la palabra distomos, ronfaia distomos, o sea, espada de dos filos. Y es distinta esa espada porque tiene significado especial. Es la misma espada con la que también se habla en su momento que aquí el Señor Jesús se presenta. Y que es la misma espada de la que se habla en el capítulo 1. Diferente, por ejemplo, a otra espada que es en el griego, es la palabra mahaira, ¿no? Y esa espada es la espada corta. Es la espada que tradicionalmente o comúnmente se conocía como la espada de los romanos. Que a todo esto era la que sucedió o en los eventos que se dieron allí en conflictos de Roma y todo aquello eran las que usaban. Por lo tanto, esta espada es especial porque entonces dice que viene con esa espada de dos filos, que de alguna manera es la paga del pecado, como también en contraste con ese don de la vida eterna. Por lo tanto, Él viene para recompensar, Él viene para dar justicia. Y también dice que rige con vara de hierro. La vara del pastor tiene dos lados, ¿no? Con dos funciones diferentes. Con un lado, ¿verdad? Recuerden que siempre está esa expresión, tu vara y tu callado. La vara tiene una función, el callado tiene otra función. ¿Se acuerdan? El Salmo dice eso y no es una función lingüística netamente. Cada una tiene una función y es atraer y también corregir, por otro lado. Por lo tanto, es hora de que el pastor use el otro lado de su vara. Ya atrajo, ahora es tiempo de que use también la vara para recompensar, para dar retribución. En tercer lugar, se habla del lagar. Recuerden la figura que se usó en Apocalipsis 14, cuando se hablaba de el trigo y el lagar, ¿cierto? El trigo representaba a esos escogidos de Dios, que ya lo estudiamos, y el lagar representa finalmente a esos que no son de Dios y que han de ser pisoteados, como se pisa el lagar, decía allí. Por eso se retoma esa figura y entonces se habla de un lagar llamado el lagar de la ira. También el Rey de Reyes viene a ejecutar, como decíamos, por consecuencia justicia y viene a pagar, como dice Mateo 16:27, a cada uno según haya sido su obra. No es por otra cosa, es según haya sido su obra. Ninguno va a pagar por otro. Esto es lo maravilloso, queridos amigos. Ninguno va a pagar por otro. Usted no va a pagar por otro, o otra persona más bien no va a pagar por usted. Cada uno llevará su propia recompensa. Cada uno llevará su propia carga, de acuerdo a las decisiones que finalmente haya tomado. Por lo tanto, finalmente hay una invitación a unas aves. Y estas aves responden a esa invitación porque la invitación es vayan y coman y devoren carnes de distintos grupos, de reyes, de personas, de grupos, de caballos incluso, ¿cierto? Y entonces este es el Rey de Reyes y Señor de Señores que entonces se describe allí. Ahora, dice que viene por los hijos, pero también viene a destruir a los que desobedecieron y que no quisieron venir. Ahora, retomemos un poco el versículo 19 y miren lo que dice allí. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, las fuerzas pecaminosas del mundo finalmente son destruidas y así termina el Armagedón, porque entonces son consumidas y no se escapa ninguno y todos serán destruidos, incluyendo tres elementos que se mencionan acá: la bestia,
el falso profeta y el dragón, que podríamos decir habían hecho de las suyas, ¿no? Habían hecho esa conflagración. Recuerden que en un capítulo anterior hablamos de esa conflagración, de esa unión para hacer incluso descender fuego del cielo, para engañar. Pero aquí dice que finalmente estos instrumentos también recibirán su recompensa. Y también dice que la muerte de Satanás es el momento, es en ese momento en que es descrita al inicio del capítulo 20, la suerte más bien, su destino. Porque recuerden que él es destruido después del capítulo 20, ¿no? O más bien después de los 1000 años, descrito en el capítulo 20. Por lo tanto, habrá un lago de fuego, tanto en ocasión de la venida de Cristo como al final, porque algunos quieren sacar de contexto y quieren decir que esa parte tiene que ver solo con el final. No, hay un lago de fuego previo al milenio y hay un lago de fuego posterior, que eso lo vamos a ver en comparación, en perspectiva, en el tema de la tarde. No se lo pierda. ¿Ya? Entonces, acerca del que viene, ¿qué se dice? ¿No? Al concluir debemos tomar algo muy importante, y es que ¿dónde está el Señor y cuál es el foco de Él? Él murió por nosotros, ¿no? Él nos ama, nos ha redimido y ha hecho todo lo necesario para asegurarnos un lugar en el banquete celestial y no en banquete de las aves de rapiña. En otras palabras, Él no ha hecho nada que busque nuestro propio mal. Él ha hecho todo, Él ha dado todo lo necesario para que ustedes y yo tengamos paz. Queridos amigos, ese es el gran desafío que ustedes y yo tenemos, predicar su palabra. El Señor quiere, y quizá usted dirá, pero ¿por qué la razón de que ahora yo, si conozco, no es suficiente con que me quede aquí, con que me resguarde en lo mayormente posible de los peligros del mundo, sino que ahora yo tenga que salir y exponerme? Tenemos que exponernos, queridos amigos, porque Dios quiere desarrollar un carácter en nosotros. Porque Dios quiere que cuando usted y yo nos enfrentemos a esas dificultades, no solo de las luchas personales, no solo de nuestras crisis de identidad, sepamos también que Dios quiere ayudarnos en eso. Y me entienden que hay un ejercicio en eso, en el hecho de que usted y yo cada día aprendamos a confiar en Dios, nos capacitará para que entonces en esas escenas que vendrán finales, estemos plenamente preparados y podamos decir, el Señor irá por nosotros, el Señor peleará por nosotros. Y el Señor, como está descrito acá, dará la última batalla en favor de su pueblo, porque tiene una boda para nosotros. Por eso, retomando acá, ¿no? Él ha hecho todo lo necesario para que podamos tener un lugar en el banquete celestial. ¿Y usted quiere estar en ese banquete celestial? ¿Y usted quiere invitar a otros, queridos amigos, para que estén también en ese banquete celestial? Yo quiero invitarlos para que en ese orden de ideas usted pueda pensar en el siguiente canto y pueda pensar también en esa invitación que el Señor nos hace. ¿De qué debemos mostrar? ¿De qué debemos señalar? ¿Y a dónde debemos apuntar? Porque ahora la tarea no es solo para con usted. La tarea tiene que ver con su entorno. Escuchemos el siguiente canto, por favor. Si alguien te pregunta quién es Dios, ¿qué habrás de responder? ¿Qué habrás de contestar? Si alguien te pregunta cómo es Él, dime qué les dirás, qué vas a hacer. Quizás consultarás un diccionario, tal vez revisarás la enciclopedia o buscarás respuesta en otro lado, o habrás de preguntarle a la internet. Muéstralo en ti, que el mundo vea en ti la diferencia al caminar con Dios. Muéstralo en ti, con gracia y con bondad, y el mundo así sabrá quién es tu Dios. Hermanos, Dios no es un concepto. Amigos, Dios no es una cosa. Oh no, Él no es un objeto.
a quien puedas definir. Muéstralo en ti, que el mundo vea en ti la diferencia al caminar con Dios. Muéstralo en ti, con gracia y con bondad, y el mundo así sabrá quién es tu Dios. Y el mundo así sabrá quién es tu Dios. Tu Dios, muéstralo en ti. Esa, queridos hermanos, es la invitación del Señor. Él quiere que usted y yo lo mostremos donde quiera que estemos. Pase lo que pase, prueba tras prueba, confiemos en el Señor. La boda está preparada, la mesa está puesta. ¿Queremos ir a la boda? ¿Cuántos estamos dispuestos para ir a ese banquete celestial? ¿Puedo ver sus manos? Hagamos un paso más, coloquémonos en pie. E imaginando que nos estamos preparando para ese maravilloso momento, yo quiero invitar para todos aquellos que quieran dar ese paso de fe, que puedan venir aquí adelante, puedan ubicarse por este lado, y vamos a orar de manera especial para que el Señor confirme en su corazón esa firme decisión de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pasen adelante y vamos a orar, porque el Señor tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar para usted que dice de qué manera sirve, de qué sentido tiene luchar con tantas cosas si el tiempo pasa, si parece ser de que las cosas se ponen difíciles. Pero la gran pregunta, que quizá como escuchábamos en este canto, es ¿a quién estamos mostrando? ¿Nos estamos mostrando nosotros? ¿Estamos mostrando nuestros defectos o estamos invitados a mostrar a Cristo? Vamos a orar. Yo les quiero invitar para que confiemos en esa promesa. El reino de los cielos es para los valientes. Solo lo arrebatan los valientes y los que confían en la voluntad del Señor. Oremos. Señor y Padre, gracias por el eterno privilegio y grande alegría de tener las aspiraciones de prepararnos para el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque en tu amor eterno y misericordioso has dispuesto todo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Probablemente, Señor, vivimos un tiempo donde es más fácil desconfiar, donde quizá por causa del entorno preferimos aferrarnos a otras cosas que a algo que por causa del temor y la incredulidad creemos que son ilusiones. Pero, Señor, por fe y por la confianza en ti queremos avanzar. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda llenar cada día a tus hijos, pueda preparar cada corazón y cada vida para que ante esa invitación, que es a cenar, que es a estar contigo, pueda cada uno de tus hijos estar. Señor, que frente a los obstáculos, frente a las pruebas diarias, podamos confiar en ti. Que en la medida en que crecemos, en que aprendemos a depender única y exclusivamente de ti, ese amor, esa misericordia y esa bondad de parte tuya, Señor, la podamos mostrar también a otros. Señor, oramos por aquellos amigos que se encuentran a la distancia y que quizás están siguiendo esta transmisión, Señor, para que en ellos también tú puedas obrar y que en ese momento maravilloso al que hemos de participar, como es ese encuentro de verte cara a cara, ninguno de nosotros se lo pierda, sino que todos hagamos provisión para ello. Señor, quédate con las familias acá presentes, bendícelos y acompáñanos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.